Hola, muy buenas. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias por compartir este ratito esta tarde con nosotros y por ser invitada a esta quinta edición del e-commerce Day. Y también dar gracias a los organizadores por hacerlo posible porque, bueno, como también ya sabemos todos, el mundo digital es cambiante cada día y que, bueno, pues cada vez son más necesarios estos encuentros. Como bien decía Fernando, bueno, pues yo ahora mismo, me llamo Sara Frieven y actualmente estoy trabajando como Growth Marketing Lead en Telefónica. Al final, nuestro equipo lo que hace es liderar iniciativas centradas en impulsar productos digitales a través de estrategias de crecimiento y automatización, ¿vale? Para acelerar el go-to-market e integrar soluciones en tu end. Es decir, el resumen, mi día a día es conectar datos, conectar tecnología y objetivos de negocio para escalar los resultados lo más rápido posible. Y hoy a lo que vengo es a compartir con vosotros pues, una de mis grandes pasiones, que es el marketing automation, porque para mí el marketing automation no es el futuro, sino que es el presente y si todavía no lo estáis sacando el máximo partido y aprovechando, estáis perdiendo eficiencia, impacto y rentabilidad. Entonces, mi objetivo de hoy es que cuando termine esta charla pues tengáis ideas para empezar a vender más, fidelizar mejor y con menos esfuerzo. Durante la ponencia de hoy, pues bueno, vamos a ver cómo herramientas de automatización, inteligencia artificial, email marketing, notificaciones push pueden cambiar la manera en la que se vende online. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí os he dejado un poco los topics que vamos a ir repasando desde marketing automation, sus beneficios, a una parte un poco más teórica, hasta pues bueno, la clusterización, herramientas claves, casos de uso y resultados reales en el entorno B2C. Y bueno, al final lo que os decía al principio, o sea, todas estas herramientas pueden cambiar la manera en la que se vende online y esto no solo lo digo yo, sino que también ya lo decía Pareto, el 80% de los ingresos del e-commerce viene del 20% de nuestros clientes, así que la clave no está solo en captar más, sino en retener mejor y vender de forma más inteligente. Para aquellos que quizá pues bueno, no tengáis tanto familiaridad con, con lo que sería el marketing automation, pues básicamente es un área dentro del marketing digital que tiene como objetivo automatizar procesos, acciones repetitivas, que, bueno, pues, cuya diferenciación es que mejoran la eficiencia y la personalización. Entonces, al final, el objetivo, que ya un poco está en la propia definición del marketing automation, es ofrecer una experiencia personalizada que ayude a fidelizar y maximizar la conversión y los ingresos con menos esfuerzo. Un ejemplo de ello puede ser pues, simplemente el envío de un email a un usuario con un descuento exclusivo basado en su historial de compra o en su comportamiento en nuestra web. Pues bueno, le enviamos a ese email, a ese usuario un email con un descuento pues eso, exclusivo solo para él. Y luego, dentro de lo que serían los beneficios, pues bueno, tenemos por un lado la reducción de carga operativa vía workflows, es decir, automatizar significa dejar de hacer tareas repetitivas eh, y que el equipo se centre en aquellas que de verdad aporten valor. La escalabilidad sin incremento de costes, ¿vale? O sea, podemos crecer, llegar a más clientes, lanzar más campañas sin necesidad de ampliar el equipo ni duplicar recursos. Obviamente también hoy en día el tracking y la monitorización de las acciones es fundamental para saber si de verdad lo que estamos haciendo está trayendo sus frutos. Luego, además, lo que nos permite es ver pues bueno, los leads que se cualifiquen automáticamente y activarles según su nivel de interés. Y luego, pues también la parte de mayor efectividad en ese cultivo de leads, al final lo que nos permite es que los leads no se enfríen, es decir, los vamos nutriendo con un contenido personalizado según su momento del funnel. Y por último, y no menos importante, es la orquestación multicanal centralizada. Aquí al final a lo que me refiero es que todos los canales trabajan juntos desde un solo sitio con un mismo objetivo, ¿vale? Es decir, orquestamos canales desde email, SMS, pushes y todo coordinado para ofrecer una experiencia coherente. Por tanto, los beneficios son muchos, desde la personalización a escala hasta la reducción del CAC, pero hay algo fundamental, que no podemos automatizar sin conocer exhaustivamente al cliente. Y entonces aquí es donde entra la clusterización, porque al final tenemos que pensar siempre que si automatizamos sin segmentar, es como lanzar una campaña sin definir un buyer persona. O sea, podemos
segmentar desde una forma muy simple, como se ha hecho en toda la historia del marketing, por factores sociodemográficos o socioeconómicos, o llegar más lejos usando pues, sus comportamientos de navegación, su historial de compra, o incluso ir un paso más allá con variables predictivas apoyadas en inteligencia artificial. Entonces, aquí os he traído una clusterización muy sencilla, ¿vale? De, pues bueno, en los diferentes proyectos en los que hemos estado, que nos hemos ido encontrando repetitivamente este tipo de clústeres. Por un lado, los primerizos, que son esos usuarios que acaban de hacer su primera compra. Por otro lado, los exclusivos que compran productos de alta gama en momentos muy puntuales, con lanzamientos del último modelo, etcétera, etcétera. Y por último, los cazadores, ¿vale? Que estos son a los que nosotros denominamos aquellos que compran, bueno, pues cuando hay épocas de rebajas, como por ejemplo el Peak Season con Cyber Monday, Black Friday, Navidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, a cada uno les tenemos que enfocar una comunicación de una manera totalmente diferente. Y bueno, aquí os he traído un conjunto de herramientas que posiblemente esta slide dentro de 3 días a lo mejor quede totalmente desactualizada, porque ya sabéis que cada mes lanzamos, bueno, se lanza una nueva, pero para mí no es algo malo, sino todo lo contrario, es una oportunidad. O sea, yo siempre veo todo este caldo de cultivo como algo muy positivo, sobre todo para los que trabajamos en el sector, porque al final, pues bueno, aquí veis algunas herramientas como Clavillo, HubSpot, etcétera, etcétera, que cada una tiene sus ventajas y dependiendo del tamaño del e-commerce y la madurez digital del equipo, nos van a ayudar a potenciar diferentes áreas de nuestro negocio. Entonces, como os digo, aquí podemos ver algunas que son más para orquestación de canales, como pueden ser Make y Zapier, que últimamente están muy de moda. Por ejemplo, nosotros con Make lo que hemos hecho es conectar Shopify con ChatGPT para crear descripciones más llamativas en las PDPs y así nos ayuden a convertir mejor. Luego tenemos otro tipo de herramientas que se pueden denominar más multicanal, ¿vale? Como serían, por ejemplo, MoEngage, HubSpot, Salesforce, Clavillo, que nos pueden ayudar más en esa integración tipo CRM, ¿vale? O incluso muchas de ellas, pues a lo mejor se dedican más a un área más específica, como puede ser el marketing automation vía email, ¿vale? Y luego también os he dejado aquí otras como Pushol y OneSignal, que estas nos ayudan un poco más a toda la parte del engagement a través de notificaciones push. Y por último, pues bueno, tenemos también Metricool para la parte de redes sociales, ¿vale? Para automatizar todo lo que serían todos los contenidos que queremos. Y Intercom, pues sería la última, que nosotros, por ejemplo, es nuestro partner para el tema de los chatbots, ¿vale? Donde también, además, se pueden generar flujos basados en el comportamiento atípico de los usuarios. Por ejemplo, si vemos que un usuario se está atascando en una parte del funnel, vamos a ayudarle. Entonces, lo que hacemos es lanzar una comunicación a ese usuario para que directamente el chatbot le ayude a, pues bueno, a avanzar en el funnel y que no se quede ahí, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que no os dejéis guiar simplemente por la moda, porque al final cada día sale una nueva, sino que elijáis las herramientas dependiendo un poco del dolor, por así decirlo, que tenéis ahora mismo en vuestro negocio y que os ayuda a escalar vuestro negocio. Una parte que no podía dejar fuera de mi presentación, aunque tenía así poquito tiempo, es una de mis áreas favoritas, es el email, que pese a que muchos siempre dan por muerto este canal, no está muerto y está más vivo que nunca. De hecho, aquí os traigo un dato de Statista, que, bueno, tras un reciente informe que han lanzado en 2024, pues bueno, dicen que se han alcanzado los 4,6 mil millones de usuarios de correo electrónico en todo el mundo. O sea, esto representa más de la mitad de la población global. Y además, dentro del informe comentaban que muchos de estos usuarios encuestados decían, pues casi el 90%, que usaban diariamente el email. O sea, que tenemos siempre datos de que el email funciona, que el email no está muerto y, de hecho, siempre es uno de los canales que mejor funciona en el e-commerce. Como todo, siempre hay claves para que pues bueno, triunfemos más en el email marketing. Por un lado estaría la hiperpersonalización, es decir, aquí podemos usar properties que nos den las propias herramientas como Clavillo, ¿vale? Para personalizar esos mensajes, esas ofertas, esos cupones. Es decir, si un usuario estamos viendo que está viendo dispositivos móviles y que nunca ha mirado una televisión, ¿para qué vamos a estarle lanzando comunicaciones de televisión que quizá
no está nada interesado y lo único que ahora mismo en este instante le interesa son un smartphone. Por otro lado, el tema del impacto, ¿vale? Cada vez, pues bueno, somos más disruptivos dentro de nuestro sector, entonces siempre tenemos que estar en la tendencia y sobre todo la última, el testear. Hay que testear siempre todos los elementos del email para poder optimizar y medir los resultados. Entonces, desde newsletter hasta flujos de recuperación de carrito, el email sigue siendo el canal que mejor convierte en e-commerce. Una de las cosas también muy buenas que tiene el Marketing Automation es que no nos obliga a elegir un solo canal, ¿vale? O sea, lo que nos permite es orquestar varios canales de forma inteligente. Y aunque el email sigue siendo el rey en términos de conversión y personalización, no es el único canal, ¿vale?, que debemos tener en cuenta. Entonces, aquí entran en juego otras herramientas de engagement, como pueden ser las notificaciones push, ¿vale?, que complementan perfectamente al email dentro del journey. Entonces, dentro de esas notificaciones push, pues están las web push notification, ¿vale?, que son mensajes instantáneos basados en una tecnología que ofrecen los navegadores. Entonces, lo que nos permite es impactar siempre bajo aprobación del usuario aquellos que han visitado en algún momento nuestro site, incluso cuando el usuario no está presente en el sitio web, que esto es lo interesante, ¿vale? O sea, nos permite lanzarle comunicaciones aunque en ese momento no esté en nuestra tienda, ¿vale? Entonces, mientras que el email es ideal para comunicar, pues bueno, acciones más estructuradas, detalladas, las push notifications son perfectas para reactivar a usuarios en tiempo real, con mensajes breves, urgentes y que capten la atención al momento, ¿vale? Entonces, 5 claves para triunfar. Pues bueno, el tema es muy importante la frecuencia, ¿vale? Porque al final este canal es un poquito más intrusivo que otros, entonces, bueno, no queremos ser spam, entonces para no molestar al usuario, pues siempre se recomienda una frecuencia de 1 o 2 envíos por semana. El uso de imágenes, apelar a la urgencia, mensajes personalizados, mensajes cortos y directos. Entonces, al final, lo que conseguimos es que cuando combinamos todos los canales, es estar presente en el momento adecuado, en el canal adecuado y con el mensaje adecuado, ¿vale? Ahora, un poco lo que os he traído, que creo además voy bastante bien de tiempo, no sé si he ido un poco acelerada, pero espero que se me haya entendido todo bien. Lo que os he traído son un poco casos de uso para aterrizar todo esto que acabamos de comentar con casos de uso reales, ¿vale? El primer ejemplo es algo muy sencillito, que simplemente es un flujo de backing stock, que, bueno, para aquellos que a lo mejor no están familiarizados, simplemente es un flujo que se activa cuando un usuario dentro de nuestra página de producto pues activa el botón de avísame cuando este producto vuelva a estar con stock y nosotros lo que hacemos es automáticamente, cuando lo catalogamos de nuevo en nuestro feed, pues le enviamos un mensajito, un push, una combinación de ambos, o sea, pueden ser diferentes formas. El que os he traído yo es algo bastante sencillo, ¿vale? Que simplemente es, pues eso, cuando el usuario se ha suscrito a esa lista de backing stock, nosotros tenemos un time delay que básicamente es que cuando volvemos a tener otra vez ese dispositivo, le mandamos una comunicación. Con automatizaciones de este tipo hemos visto ratios de conversión de hasta el 20% en productos de alta demanda, ¿vale? En este caso que os traigo, el conversion rate que tuvimos era de un 10%, que también está bastante bien. Y aquí lo interesante es que hicimos un pequeñito cambio en el time delay, ¿vale? Que en vez de que directamente se lanzara, si, por ejemplo, nosotros habíamos catalogado ese producto a unas horas un poco más intempestivas, por así decirlo, pues que no se le lanzara al usuario a las 12 de la noche que no está activo, sino que definimos bien las horas y los días de la semana donde se le tenía que lanzar la comunicación al usuario, ¿vale? Y con este pequeñito cambio lo que hicimos fue mejorar la tasa de conversion rate un 20%. Otro ejemplo que también os he traído es este de lead generation, que básicamente consiste en hacer un test A/B, ¿vale? Aquí lo que veíamos era que, bueno, pues tras varios tests que habíamos hecho, pues no terminábamos de encajar un poco la propuesta de valor que teníamos y que, sobre todo, pues bueno, que el usuario al final teníamos buena tasa de submit rate, pero estaba como en la media del mercado y queríamos un poco tener un dato más exponencial y aprender, ¿vale? Entonces, pues bueno, nosotros en nuestro equipo siempre nos retamos a pensar diferente, a hacer cosas distintas y demás.
aunque sean cosas muy simples y muy sencillas, ¿vale? Entonces, en este caso lo que vimos era que apelar a la urgencia siempre nos había funcionado muy bien en diferentes partes del funnel, como podía ser la propia PDP, y en este caso lo que hicimos fue traernos algunas ideas para aplicar directamente al pop-up, ¿vale? Entonces, lo que hicimos aquí fue obviamente, siempre este tipo de pop-ups de opt-in para captación de leads siempre tiene que tener un gancho, que en este caso eran los 5 euros de descuento que normalmente siempre se suele tener en todos los e-commerce para tu primera compra, pero además le incluimos un timer, ¿vale? Ese timer, pues bueno, al usuario lo que le hacía era tener un poco esa urgencia de decir, uy, que si no lo hago esto en 2 minutos me quedo sin esos 5 euros. Entonces, ese sentimiento de urgencia hizo que bueno, pues al final, al enfrentar estos dos pop-ups en un test, el resultado fue que duplicamos la tasa del submit rate, llegamos a conseguir a un 4,45 y aumentamos ese 123%, ¿vale? Y simplemente, al final, lo que hicimos era poner un timer, o sea, algo muy sencillo, pero que nos hizo crecer exponencialmente en la captación de leads. Y luego, este otro ejemplo que os he traído también es un ejemplo que está más ligado a una orquestación de herramientas, ¿vale? Lo he denominado DAFO 2.0 porque no es el típico DAFO que a lo mejor se hace en una PPT que queda ahí por ahí a saber dónde, en cualquier repositorio que tengamos. Este caso lo que hicimos fue combinar el procesamiento del lenguaje natural con herramientas de automatización para conseguir insights que pudiéramos aplicar tanto en producto, negocio y marketing, además en tiempo real, ¿vale? Esto traducido a la acción en sí, os he dejado ahí un poquito lo que serían los pasos, pero básicamente lo primero que hicimos fue tener una herramienta para captar todas esas reviews de usuarios, ¿vale? Entonces ahí lo que hacíamos era, pues bueno, recopilar como se hace en cualquier e-commerce, lo típico de, oye, han pasado X días después de tu compra, te mandamos un email para que fomentar un poco que hagas esa reseña y además en el fomento de esas reseñas también nosotros lo que solemos hacer para incentivar un poco al usuario a que la complete es pues, que participen en un sorteo, que tengan un descuentito para la siguiente compras, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, ahí simplemente es creación de ese flujo para captación de reviews que se puede hacer con Judge.me, que se puede hacer desde Trustpilot, o sea, diferentes herramientas existen y lo podemos hacer. Luego, una vez que ya teníamos un periodo más o menos largo con estas reviews, o sea, que teníamos un volumen que pudiera ser también pues, bueno, representativo, sobre todo, exportamos todas las reseñas del e-commerce, tanto las positivas, las negativas, neutras, publicadas, no publicadas, todas, ¿vale? Y luego lo que hicimos fue pasar esa información a una herramienta de procesamiento del lenguaje natural que nos ayudara a hacer ese análisis y segmentación de DAFO, ¿vale? Entonces, lo que le pedimos es, oye, haznos un DAFO con todas estas reviews que te estamos dando de nuestros usuarios que nos han dejado y divídelas un poco en las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que encuentres, ¿vale? Entonces, una vez que le pedimos un poco ese prompt a la inteligencia artificial, lo que nos sacó fue pues bueno, estos tableritos que veis aquí, que son bastante interesantes, porque había muchas cosas que nosotros teníamos como propuesta de valor que sí que el usuario lo veía como una fortaleza. Por ejemplo, nosotros siempre teníamos el más que nuestra plataforma tenía que ser ágil, fácil y muy usable, y entonces al final eso era una ventaja que el usuario sí que veía que había una facilidad en el proceso de compra. Y, por el contrario, en debilidades, pues lo que nos dimos cuenta es que teníamos un problema con el servicio de postventa, ¿vale? Porque ahí lo que nos estaban diciendo es que se estaban encontrando pues bastantes problemas, que habían tenido toda una experiencia muy positiva, pero un touch point que teníamos era en esa parte de postventa, ¿vale? Entonces, lo que os digo, al final, con esta orquestación de herramientas y de canales, lo que nos ha permitido es ir un paso más allá y hacer un DAFO bueno, que en tiempo real consigamos insights reales basados en la experiencia del usuario. Y ya por último, voy terminando, que me quedan pocos segunditos. Os quiero dejar un poco el summary, ¿vale? De lo que serían los 3 puntos claves con los que quiero que os quedéis, que sería que la automatización nos permite ahorrar tiempo e invertirlo en optimizar los resultados, la hiperpersonalización, ¿vale? Que nos mejora muchísimo los ratios de conversión, y luego ya también que siempre testemos, ¿vale? Entonces, mi resumen es que pienses y luego automatices, ¿vale? No se trata de activar herramientas sin cabeza, sino de tener una estrategia clara basada en datos,
donde la tecnología siempre sea un facilitador. Y después de esta ponencia sí que me gustaría que todos os llevaréis una pequeña lista de to-dos, ¿vale? De decir, oye, vamos a reflexionar, vamos a auditar todos los flujos actuales, vamos a revisar los segmentos, vamos a detectar puntos de fuga, vamos a hacer test A/B este mes, o sea, definir ya ese test A/B. Hacer una automatización que no teníais, hacerla ya este mes, ¿vale? Y con esto ya os dejo, termino. Muchas gracias por vuestro tiempo y recordar que, bueno, al final el mejor momento para automatizar fue ayer y el segundo mejor momento es hoy.